¿Ok? Entonces vamos, 2, autoridad y las estrategias que tú vas a realizar con base en puntos que vas a negociar y la parte de la comunicación y el valor que tú estás ofreciendo como parte de esa comunicación. Y viene el punto número 3 que sí tienes que considerar para tener una venta exitosa o un cierre exitoso, y es el comportamiento del cliente. Soy Rosbel Serrano de Sales to Bloom. Platiquemos de ventas para empresas. Logra eficiencia, más control de cierre mes con mes para triplicar tus ventas. El comportamiento del cliente, cómo ellos perciben ciertas cosas y que tú tienes que adaptar y que poder utilizar de una manera sana. Hay 2 conceptos que te quiero decir. Mucho tiene que ver con la psicología, pero quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, el Predictably Irrational de Dan Ariely, todo este tema de cómo funciona el cerebro y cómo somos bien irracionales a la hora de tomar algunas decisiones, pero es una irracionalidad que se conoce, que es medible, y tú lo has notado, tú tienes una forma de pensar, una forma de ser. Cuando estás enojado, ya eres otro, y aunque tú siempre actúes de una manera y eres muy prudente o eres algo, de repente estás enojado y eres lo opuesto y eres súper impulsivo o demás. ¿Por qué? Porque tienes que saber que ante ciertas situaciones tú actúas diferente, tú eres diferente, pero ya se sabe hacia dónde va ese diferente. Entonces, así como te conoces a ti, puedes saber cuál es el normal de las otras personas y entonces poder saber hacia dónde se pueden mover ciertas diferencias. Ese va a ser importante porque hay una convivencia a veces tan seguida, a veces hay enfrentamientos porque no siempre vas a poder ceder en todo lo que se te solicita o viceversa, las personas a veces se enojan o se alteran, y es importante que tú sepas, uno, poder medirlo y manejar esas emociones. ¿Qué emociones son las que tú estás generando en tu cliente? ¿Cuáles son las que quieres transmitir? ¿Y cuáles son las que realmente estás dando? Así es que analízalo, checa qué es lo que tú quisieras poder estar transmitiendo y asegúrate de que lo hagas. Acuérdate que las emociones sí van a ser súper importantes en cómo lo perciben y cómo les ayudes a tomar una decisión. El cerebro, pues tú sabes, ¿no? Tiene desde la parte lógica hasta la parte reptiliana y muy emocional. Pero esas emociones cambian, incluso la parte lógica. Nada más para que te des una idea, en el libro de Behave explican cómo, por ejemplo, si tú tienes la parte incluso racional dañada, que afecta tu lenguaje y tuvieras algún problema de lenguaje, ya sea tartamudeo, que no puedes decir ciertas palabras y demás, cuando tú le metes emoción, y no sé si te ha tocado conocer a alguna persona que a veces tenga ciertos problemas del lenguaje, pero tú lo pones a cantar y canta como si nada. Ahí se le olvida que tiene problemas, que no sabe decir ciertas letras, que no sabe decir oraciones fluidas. ¿Por qué? Porque quien está actuando detrás de es la emoción y no necesariamente la parte racional, que es quien maneja, influye el cómo hablamos, cómo nos movemos o lo que sea. Entonces, hay que tenerlo siempre súper presente, que las emociones sí pueden afectar la decisión final, y pues tú vas a estar hablando con muchísimas personas. Ahora sí que cerrando un trato con empresas, no hablas con una persona, sino con muchas en diferentes momentos del proceso, y ese es un punto importante a considerar. ¿Qué emoción estoy dando? ¿Cómo lo estoy reflejando? Y otro es obviamente la relatividad, la importancia de lo social. Por eso ayuda muchísimo que tú tengas casos de uso, que tú hayas manejado bien estas historias y que tú tengas siempre un punto de comparación, esa parte de relatividad, ese punto de escasez, y escasez pues puede ser también de tu producto, de tu servicio, del equipo que tú tienes para poder hacerlo. Así es que nada más para considerarlo. Y para finalizar también en esta parte del comportamiento, seguramente has escuchado de Jürgen Klarik y todo su análisis de neuroventas, digamos, para poder saber cómo manejar toda esta parte de la comunicación también que veíamos importante en la parte de estrategia. Es sí la diferencia entre sí las emociones, pero cómo esto se influye dependiendo del deseo o las necesidades de tus clientes, que son los que van a influir en una decisión. Y para esto es importante que utilices
todo, de entrada los 5 sentidos, si es visual, auditivo, sensorial, de olfato, todo lo que tú puedas, y ahí te tienes que ayudar muchísimo de esas metáforas para poder generar eso. Y cuando estás haciendo una demostración, por eso son tan importantes las demostraciones en ventas, que tengas siempre tus pruebas piloto, tus pruebas, tus demos listas para poder dar, porque eso le va a dar una sensación diferente. Si la persona lo puede hacer directamente, lo puede manipular, vas a estar generando esa influencia también a través de otros sentidos. Y la importancia entre los deseos y las necesidades también hay que diferenciar. Cuando solamente es un deseo, pero es un deseo de tengo las ganas, tengo algo, pero realmente eso no me va a generar una acción, a cuando sí es un deseo con necesidad, que es lo que tú tienes que poder lograr. Y para esto obviamente va a influir también qué experiencias previas ya tienen, si han comprado antes algo parecido a tu servicio, si les fue bien, si les fue mal, porque toda esa parte previa va a influir muchísimo en cómo lo vean contigo, si ya tienen tal vez un punto de comparación o todavía no, y tú les tienes que ayudar a generar ese punto de comparación, recuerda, siendo una autoridad. Y si no, si tal vez ya lo tienen, pues quién es su autoridad actual y cómo tú también te puedes volver para poder influir en esa compra. Y parte de esa experiencia es precisamente el proceso de compra. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil se lo estás haciendo? ¿Cómo está viendo tu servicio? Esa parte de tu servicio de ventas también es parte del diferenciador que está ofreciendo tu servicio producto ya de la empresa. Entonces, todo eso influye porque le hace ver el cómo va a ser el trabajar contigo después. Aunque tú no seas quien lo va a atender después y tal vez tengas otro equipo ya más técnico o algo para realizar lo que sigue de una vez que hace la compra, sí se da una idea de cómo son las personas dentro de tu empresa y tú eres un embajador de tu empresa. Entonces, toda esa experiencia y esas emociones que también generas durante el proceso de ventas es bien importante, porque tú sí estás generando entonces cierta emoción que después la persona va a querer justificar. ¿Por qué? La persona va a tomar una decisión, digamos, por acá atrás, le va a decir de como que sí me suena, ya tiene la autoridad, tú le estás metiendo todos estos datos racionales también para ayudarle, porque tú ya armaste todo tu proceso para hacerlo bien comunicado, siguiendo esta escucha con empatía, sabes cuáles son los puntos claves a decir, pero lo vas a tener que poder justificar, ayudarle a justificar, porque el cliente va a querer de, ok, ya lo decidí, pero quiere poder decirse esos porqués, y tú se lo vas a hacer mucho más fácil para que la persona sienta que actúa con consistencia, con compromiso, pero a la vez de una manera racional, que al final va a ser necesario, porque recuerda, vas a estar compitiendo seguramente contra 2 o 3 competidores más o sustitutos para poder ganar esa venta. Así es que temas que tienes que tener bien en cuenta para el comportamiento, y siguiendo todos estos temas de ser la autoridad, tener una buena estrategia y un buen análisis del comportamiento de tu cliente, es cómo vas a ganar la atención. Tienes que saber cómo vas a hacer ese gancho para jalar la atención de las personas. 2, cómo vas a generar esa emoción que te permitan también ser esa autoridad, y cómo lo vas a hacer de manera memorable, cómo vas a generar estas historias, todos estos análisis, y cada historia siempre tiene muchísimos ángulos, y después vamos a profundizar en un ejercicio justo sobre este punto, pero velo trabajando, velo haciendo y ve ideando el cómo vas a llevar, y siguiendo solo estos 3 puntos, vas a ver cómo tus ventas van a llegar a otro nivel, vas a poder llegar a esos cierres. Avísame qué de esto sí te sirvió, qué te hace sentido, qué es lo primero que crees que puedas aplicar, qué ya haces o qué ya has realizado antes, con qué resultados, qué te ha dado. Y pues veamos cómo, si tienes esa mentalidad, tienes este enfoque y además estás desarrollando el ser autoridad, el tener buenos temas de estrategia y poder hacer un buen análisis del comportamiento de tus clientes, cómo esto te ha llevado o te puede llevar o te está llevando, o qué es lo que quieres aplicar para poder ser una mejor vendedora. Así es que quedo al pendiente de tus comentarios. Te dejo las referencias de todas formas en la descripción. Muchas gracias por escuchar. Recuerda aplicarlo.
y nos vemos en el siguiente episodio para vender más. Visita Sales to Bloom. Te veo dentro.